En la sesión pasada estudiando las cualificaciones que la Biblia da para que un hombre pueda ser escogido como pastor, o lo que dice, bueno, qué es lo que se debe considerar y tener en cuenta al momento de que una iglesia vaya a escoger a un pastor. Quisiera mencionar algo breve. Siendo que los apóstoles no están hoy, los cuales ellos y algunos embajadores apostólicos como Bernabé y Timoteo y otros más, ¿no?, eran los que escogían a los ancianos. La pregunta es, ¿quién los escoge hoy? Bueno, en algunas denominaciones los pastores son escogidos por el obispo, que no es el concepto bíblico, que es un pastor o anciano, sino que en algunas denominaciones el obispo es visto como un jerarca que está por encima de otros pastores, lo cual, vuelvo a insistir, no es un concepto claramente bíblico. Entonces, en algunas denominaciones tienen al obispo y es el que se encarga de escoger al pastor. En otras denominaciones tienen unas juntas denominacionales, las cuales se encargan de escoger al pastor, pero estas cosas claramente no se logran ver en la Biblia. Yo estoy convencido que la Biblia nos muestra un sistema de gobierno de iglesias locales que conservan cierta autonomía, o que son, tienen autonomía, las cuales son gobernadas por un grupo de ancianos, pero a la misma vez hay cierto congregacionalismo. O sea, es algo así como el gobierno congregacional por ancianos. A lo que voy es que si hoy día no está Pablo o Bernabé y Timoteo, que nos diga, o sea, que vengan y escojan ellos y ordenen ellos mismos a los pastores, ¿quién escoge entonces a los pastores? Bueno, los pastores lo escoge la iglesia misma, los miembros. ¿Cómo? Los escoge uno comprendiendo y conociendo bien las cualificaciones que ya Pablo dio. La iglesia mira a los hombres que hay, evalúa esta cualificación, los dones. El pastor es un hombre que debe tener el don de la enseñanza, es un hombre que puede predicar, es un hombre que puede aconsejar, es un hombre confiable, ¿no? Y ella mira a todos sus hombres, y en aquellos en los cuales la iglesia ve este don o estos dones y esta cualificación, entonces se someten bajo oración a un proceso de examen, de tal forma que ellos puedan tener la seguridad de cuál es el mejor candidato. ¿Qué pasa si en la iglesia no hay ancianos previamente establecidos, que son los que van a guiar a la congregación en todo este proceso de ver las cualificaciones, evaluar y examinar a los candidatos? Bueno, si no hay ancianos previamente establecidos, es bueno que la iglesia local busque la colaboración de otra u otras iglesias que ya tengan ancianos y que sean de la misma confesión de fe, las cuales les ayuden y apoyen en este proceso. No que los pastores de otra congregación son los que van a tomar la decisión final de quién es el que va a ser el pastor, pero sí van a guiar y van a aconsejar, acompañar e instruir a esta congregación. 2. La escogencia de un pastor también se relaciona con la convicción personal que el hombre tenga, o sea, el candidato. Como se ha dicho,
En este proceso del llamado para ser pastor hay dos aspectos que se deben tener en consideración: el llamado interno y el llamado externo. El llamado interno es la convicción que el hombre tiene de que Dios le ha dado el don y lo ha llamado para ser pastor. Eso es una pasión que él tiene allí dentro. Pero este llamado interno debe ser confirmado por el llamado externo de la iglesia. Si solamente él se está viendo como pastor y nadie más lo está viendo como pastor, ni la esposa misma, algo está grave ahí. Entonces se necesitan esos dos aspectos. La iglesia ve los dones. Y en el instante que se va a escoger a un nuevo pastor, la iglesia tiene su voz y su voto. Y ella dice, mire, en Pepito Pérez estamos viendo a un hombre con los dones y conforme a la cualificación que la Biblia da. Y eso debe ser sometido a elección de toda la congregación, así como pasó con los diáconos en Hechos. No es que vamos a presentar dos candidatos como en el sistema democrático, y ahí es donde quiero que se haga esta distinción. La democracia, tal como la practicamos hoy, no es un concepto bíblico como algunos lo tratan de presentar. No. Si hay dos hombres en los cuales la iglesia ve estos dones y se postulan como candidatos, no es para ver cuál de los dos gana, no. Posiblemente es para ver si la mayoría de la iglesia está de acuerdo con que estos dos hombres pueden ser pastores. Ahora, es posible que la mayoría de la iglesia diga no, solamente este hombre es en el cual vemos ese don y en este otro hombre no. Pero no es una competencia como quién gana. Si hay 4 o hay 5, se somete a votación para ver si los 5 son reconocidos por la iglesia. Ahora, puede que no sea, sino solamente 3, 2, 1. ¿Bien? Ok, vamos a continuar con este tema del oficio de pastor y quisiera hacer algunas aclaraciones que por causa de los tiempos se necesitan hacer hoy. Hace un siglo o más este tema no era un tema conflictivo, pero hoy día sí lo es. El feminismo secular entró a la iglesia evangélica hace más de 100 años y aunque en un principio el movimiento feminista secular reclamaba ciertos derechos que eran justos para las damas, como por ejemplo la posibilidad de que ellas participaran de la elección de sus gobernantes mediante el voto, creo que esto fue algo que se ganó y creo que era justo. Ellas son ciudadanas también y deben participar en esta toma de decisiones. Hace más de 100 años, aquí creo que hace menos, las damas no tenían la posibilidad de participar en la elección ni de presidente, ni bueno, todo esto, ¿verdad? Y reclamaron otras cosas que creo que eran justas. Pero cuando este movimiento feminista vio que el camino no era tan difícil y que habían conseguido estos logros, entonces sus expectativas se abrieron y se fueron más allá de lo justo y empezaron a reclamar cosas extras que en vez de hacerles bien, les ha hecho mal. Hace un tiempo leí una editorial en El Tiempo, que es un diario colombiano, y una feminista escribía y decía, voy a parafrasearlo, no recuerdo textualmente, pero ella dijo algo así: las mujeres hemos sido doblemente tontas, porque hace un tiempo solamente los esposos iban a las empresas, trabajaban
nosotras nos quedábamos en casa, atendíamos a los niños, arreglábamos la casa, pero no nos teníamos que preocupar por el sostenimiento. Gracias al movimiento feminista se consiguió que las damas también puedan ir a las empresas y salgan como los esposos, y ellas están 8 horas o 10 horas allá trabajando duro, pero cuando vuelven a la casa les toca hacer lo que tradicionalmente las damas realizan en su casa. Y ella decía, ahora somos doblemente tontas porque tenemos doble carga. Entonces, a lo que voy es, el movimiento feminista luchó por algunas cosas justas, pero luego empezó a reclamar cosas que eran evidentemente contrarias a la lógica y a la razón que Dios mismo puso en la sociedad. Pero este movimiento feminista secular también entró a la iglesia evangélica, y las damas también empezaron a reclamar derechos para sí que la Biblia, Dios y el Evangelio no les daba. Y una de las cosas que ellas reclamaban era la capacidad, la facultad, que les dieran la autorización para ser predicadoras, para ser directoras de culto, luego para ser pastoras. Hoy día, en esos días, escuché recientemente hablar de obispas, y en la iglesia de Inglaterra, me imagino que no, dentro de poco considerarán tener una arzobispa. Entonces, ya hay apóstolas. Wow. Ok. Bueno, y esto se convirtió en un desorden y en un caos. El mismo movimiento feminista, que no se queda quieto, luego que consiguió todo esto, ahora está luchando, y ya lo ha conseguido en algunas denominaciones, como algunas presbiterianas en Norteamérica, algunas luteranas y algunas metodistas, que los hombres homosexuales que viven públicamente con otro hombre, o las mujeres lesbianas que también viven públicamente con otra lesbiana, sean ordenados y reconocidas como pastoras o pastores. Ahí sí no sé cómo se les denominaría, ¿no? Entonces, la pregunta es, y a eso se le suma que casi en todas las iglesias evangélicas, donde no tienen pastoras oficiales, por lo menos a la esposa de los pastores también les llaman pastoras. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre todo eso? ¿Aprueban las Sagradas Escrituras esto? Y eso es en lo que quiero que nos concentremos en esta sesión. ¿Pueden las damas ser pastoras? ¿Pueden los homosexuales ser pastores? No son ni cristianos. Escuchemos lo que la Biblia dice. Recordemos los requisitos que ya hemos visto que el apóstol Pablo da como instrucción para toda la iglesia de todos los tiempos sobre la escogencia de pastores. Dentro de los requisitos, el apóstol Pablo dice en 1 Tito 3:2 y Tito 1:6 que debe ser marido. Marido. ¿A quién se aplica eso? Únicamente al hombre. Marido de una sola mujer, no marido de otro hombre. Marido de una sola mujer. Esto excluye a las mujeres, porque Pablo no complementa diciendo que si alguno anhela ser obispa, entonces que sea esposa de un solo hombre, sino que él dice que sea marido de una sola mujer, y excluye a todos los homosexuales. 2.
Esto es claro en el resto de la Biblia. No es doctrina de un solo versículo, como algunos dicen. Toda la Biblia está llena de instrucciones, mandatos y ejemplos que nos muestran que el ministerio pastoral es exclusivamente para varones. El apóstol Pablo, en primera a Timoteo capítulo 2, nos da algunos principios doctrinales claros sobre esto. Primera Timoteo capítulo 2, verso 11. Dice Pablo, vamos a empezar desde el versículo 9. Desde el 9. Asimismo, quiero, porque fue lo que él dijo ya en el verso 8, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer que profesa piedad o la mujer piadosa no solamente se identifica porque ella viste bien conforme a los principios bíblicos y adorna su espíritu con estas virtudes, sino por lo que sigue en el verso 11 en adelante. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo aquí en el capítulo 2 está dando instrucciones sobre el culto en la iglesia. Y dentro de esas instrucciones él dice que en la vida eclesiástica le ordena a la mujer que aprenda con toda sujeción, y Pablo dice, no le es permitido que enseñe o ejerza dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio. Aquí hay una prohibición clara, directa, que no necesita ninguna interpretación ni rebuscarle nada. El mandato es claro: la mujer no puede enseñar ni puede ejercer autoridad sobre el hombre. Cuando una mujer predica en el culto, la predicación, ya hemos visto que la autoridad que los pastores tienen sobre la iglesia no es una autoridad personal, sino que la autoridad de los pastores está relacionada específicamente con la predicación. Cuando ellos instruyen con la palabra, esa palabra se convierte en autoridad sobre todos. Entonces, si una dama predica o enseña a los hombres, ella misma se convierte ella misma está ejerciendo autoridad sobre los varones al predicar. Y por eso es que Pablo dice, le prohíbo a la mujer enseñar o ejercer dominio sobre el hombre. Ella debe aprender en la iglesia en silencio, es decir, no usurpando esta responsabilidad que Dios le ha dado al hombre. Pero cuando uno dice esto, y esto no se oye casi hoy, ¿no? O sea, cuando uno dice esto, piensan, ese hombre es un triglodita, un dinosaurio, machista, desconoce el contexto en el que estamos, no es consciente del avance de los tiempos y de la sociedad. Entonces algunos dicen, lo que pasa es que eso es algo cultural, y en la cultura en la que estaba Pablo no se acostumbraba a eso. Pero vamos a ver cuáles son las razones, las argumentaciones teológicas que Pablo da.
Dice en el verso 3, Pablo aquí da argumentos, razones de por qué solamente al hombre Dios le ha dado la autoridad para que sea pastor, predicador, director de culto, guía de las oraciones en el culto. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Hay aquí algo cultural? No, esto no es algo cultural. Él toma un argumento de la creación. Y todo lo que fue dado en la creación persiste y existe mientras la creación existe. Repito, todo lo que fue establecido en la creación tiene vigencia mientras la creación exista. Por ejemplo, en la creación Dios estableció el principio del trabajo durante 6 días y el descanso de un día de reposo. Este principio continuará vigente mientras la creación exista, que el hombre debe trabajar 6 días y descansar un día. En la creación, Dios estableció, cuando el hombre peca, en la creación Dios estableció el principio del matrimonio, la institución del matrimonio. Esto sigue vigente mientras la creación exista. Una vez que esta creación presente termine, o que este estado presente de cosas termine y empiece esa nueva creación, entonces ya no necesitaremos trabajar 6 días y descansar 1, porque vamos a entrar definitivamente al reposo. Cristo dice que ya la institución del matrimonio no existirá, que nosotros vamos a ser como los ángeles en el sentido de que no nos vamos a casar más. Así que si usted quiere conocer lo que es el matrimonio, tiene que ponerse pilas, ¿no? Sí. Cuando el hombre peca, Dios dice: trabajarás duro, la tierra no te remunerará de la misma forma el trabajo que tú das, de tal manera que te vas a ir desgastando hasta que mueras y vuelvas al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Este principio rige mientras esta creación exista. Está establecido para todos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios le dijo a la mujer luego que peque: con dolor tendrás tus hijos. Seguirá vigente mientras la creación exista. Dios dijo a Adán luego que él peca: la tierra de manera natural únicamente producirá cardos y espinos. Y si tú quieres comer algo rico de la tierra, tienes que trabajarla y trabajarla duro. Pregunto, si usted tiene un lote, una finca, y la deja abandonada por 15 años, ¿usted cree que cuando llegue va a encontrar manzanos, uvas, fresas? ¿Qué vas a encontrar? Cardos y espinos. Todo eso, todo lo que fue dado en la creación tiene vigencia mientras la creación exista. Y lo que Pablo dice es: el orden en el cual Dios creó al hombre y a la mujer no fue una casualidad. No fue que Dios hizo el muñequito y ándale, me salió hombre. Yo no pensaba eso. No. Pablo dice, y la Biblia misma nos muestra, que Dios, quien es supremamente sabio, cuando diseña y crea todas las cosas,
Incluso el orden en el que las crea refleja el propósito que Él tiene. Y Pablo dice que cuando Dios creó al hombre primero que a la mujer, Él tenía un propósito, mostrándonos que el hombre iba a ser cabeza de la esposa o de la mujer, y la mujer iba a estar en sujeción al hombre. Esos fueron los roles que Dios dio. ¿Por qué? Porque Dios quiso así, y porque el Dios sabio consideró que era bueno así. Y aquel que proteste contra este diseño de Dios está pensando y diciendo que Él es más sabio que Dios. Dice Pablo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y luego da otro argumento relacionado con la introducción del pecado en el género humano. Y él dice, y Adán no fue engañado, entiéndase aquí, y Adán no fue engañado primero, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La introducción del pecado en el género humano entró por la mujer. Y todo esto estaba diseñado en el plan eterno de Dios para mostrarnos que el propósito de Él era que entre estos dos el hombre asumiera el rol de cabeza y guía y la mujer de sujeción. Posiblemente lo que Pablo dice aquí es, el pecado entró en el mundo por varias razones, y una de estas razones es que la mujer usurpó la responsabilidad que era del hombre. Cuando la serpiente va donde ella y le da una clase de teología, porque eso fue lo que hizo. Uno de los primeros profesores de teología que existieron en el mundo fue el diablo. Solo que fue una teología distorsionada, ¿no? Dios dijo, no comas, porque si comes, mueres. El profesor de teología dijo, come y vas a ser como Dios. Por cierto, una de las enseñanzas que el hombre más desea, que más le gusta, que le digan que él puede ser muy grande. Siendo que Dios le dio a Eva, a su esposo, para que fuera su sacerdote, cabeza, guardián, protector, santificador, instructor, teólogo. Y les voy a mostrar luego que es así. Dios ha dado al hombre para que sea un instructor teológico para con su esposa. Cuando ella recibe esta instrucción, ella debió consultar con su esposo, pero no fue así. Y ella come y luego va donde él. Y Pablo dice que todo esto lo que nos estaba mostrando es que el rol de la mujer es estar en sujeción al hombre. Y entonces él dice, prohibido. Oiga, aquí ni siquiera es como una recomendación. Aquí hay una prohibición. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera a Corintios, capítulo 11, nos muestra que hay un Dios mismo estableció una estructura de gobierno y sujeción que debe ser respetada. Que Dios, así como puso apóstoles, ancianos, diáconos y a la membresía, también en las relaciones humanas Dios puso una estructura. Y miren la estructura que puso Dios. Aquí está en 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Él está arriba, ¿no? Y el varón es la cabeza de la mujer. Luego de Cristo
en este tema de la autoridad, luego de Cristo viene el varón. Y luego dice Pablo que viene la mujer. Y por encima de Cristo está Dios. Entonces vamos a dibujar mentalmente esta estructura de autoridad. Dios por encima de todo. Dios el Padre, quien es la fuente del ser. Luego, Cristo. Luego, el varón. Luego, la mujer. Aquí hay algo difícil. Es un texto oscuro. No es un texto muy claro. Quiero que sepáis, quiero que la iglesia conozca esto. Quiero que todos estén convencidos de esto, que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Y cabeza qué significa? Cabeza tiene la connotación de fuente, ¿cierto? Cabeza tiene la connotación de guía, cabeza tiene la connotación de gobernante, cabeza tiene la connotación de autoridad. Todo eso está allí. Cristo es la cabeza, Dios es la autoridad de Cristo. Eso es lo que la Biblia dice. Cristo, cuando vino al mundo, Él dijo: yo no hablaré mis palabras, sino las palabras del Padre. Un día, hablando con el Padre, Él dice: Padre, he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera. El Hijo vino en sujeción al Padre. Eso es lo que significa cabeza. Y cuando dice que Cristo es cabeza del varón, lo que da a entender es que todo varón debe una sujeción especial a Cristo, debe conocer la mente de Cristo, porque Él tiene la responsabilidad de ser cabeza y autoridad sobre la mujer, y Él debe hacerlo de la mejor manera. Esto es lo que significa aquí. Y el verso 8 y 9 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Hay algunos intérpretes que se identifican con algo nuevo que se está dando hoy en la hermenéutica de los seminarios evangélicos, lo cual es muy parecido al liberalismo teológico. Pareciera ser como más conservador, pareciera ser como menos peligroso, porque no descarta los milagros que la Biblia tiene, y es a lo que se le llama la nueva hermenéutica. La nueva hermenéutica, que se aplica en todo el mundo, no solamente en los aspectos religiosos, nos dice que los escritos deben ser interpretados desde el contexto, no del que escribe, sino del que lee. Y esto es algo que está entrando incluso en seminarios que han sido considerados evangélicos y conservadores. Los escritos se interpretan no desde el contexto del que escribe, sino del que lee. Bueno, eso es una diferencia radical con los principios hermenéuticos o de interpretación que han caracterizado a la iglesia cristiana, que es que los escritos, que la Biblia debe interpretarse a la luz del contexto del autor y de los receptores primarios, que debe primar el principio histórico gramatical, el cual van a verlo en un curso de hermenéutica. Entonces algunos lo que dicen es: no, aquí cabeza se refiere a fuente, fuente de la existencia. Entonces Cristo es la fuente de la existencia del hombre, el hombre es la fuente de la existencia de la dama. Allí tenemos un inconveniente, ¿no?
Porque si bien es cierto que Dios crea el cuerpo de la mujer a partir del varón, realmente la fuente de la existencia de las damas es Dios mismo. Y tendríamos otro inconveniente, y el inconveniente es que entonces, como Dios es la cabeza de Cristo, significa que Cristo deriva su existencia del Padre y depende para su existencia de Dios Padre. Bueno, creo que esas son doctrinas muy cuestionables. Más bien, la interpretación normal, sencilla, simple, lo que el texto dice. Aquí Pablo habla de la autoridad. Luego, Pablo se mete con el tema del velo. Y él dice que lo más conveniente en el culto es que las damas usen velo como una señal de que están bajo la autoridad del hombre. Ese es el principio que Pablo da. No estoy metiéndome aquí con el tema de si deben usar o no velo, pero quiero mostrarles que el gran principio rector del que Pablo habla aquí es el de la autoridad. Y lo que Pablo dice es, la mujer está en sujeción al hombre, el hombre a Cristo, Cristo a Dios. Y esa es la estructura que nos ha dado Dios. En la próxima sesión vamos a continuar con este tema, que es un tema muy importante a causa de la confusión que hay en nuestros tiempos.